todos, bienvenidos una vez más a Coloreando Frames. Soy Iván Benítez, iluminador y compositor en cine y animación, y esta vez venía a hablar sobre Oppenheimer, ¿vale? Como sabéis, bueno, fueron los Oscars hace una semana y la que ganó el Oscar a la mejor película fue Oppenheimer, ¿vale? De Christopher Nolan. Y bueno, quería hablar un poquito hoy de la cinematografía de la película, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Salió el 21 de julio del año pasado y ha ganado 7 premios Oscars, ¿vale? Ha ganado el Oscar a mejor película, a mejor actor por Cillian Murphy, a mejor actor de reparto Robert Downey Jr., mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor montaje y mejor director Christopher Nolan. También estuvo nominada a mejor banda sonora, mejor diseño de producción, mejor maquillaje, mejor vestuario, mejores efectos visuales y mejor sonido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente quería hablar de esta película que ha recaudado 938 millones de dólares hasta el día de hoy en taquilla. Y bueno, eso es un poco todo lo que quería hablar, un poco a modo de introducción, y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de la cinematografía. Primero de todo, quería hablar un poquito de Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director, el director de películas como, bueno, obviamente Oppenheimer, luego también Tenet, Interestelar, Dunkerque, El Caballero Oscuro, entre otras. Y la verdad es que es un director que a mí personalmente me gusta muchísimo. Una de las cosas por las que se caracteriza este director es por utilizar muchos cambios de tiempo, ¿vale? Digamos que en sus películas utiliza muchos flashbacks, muchos forwards y demás, ¿no? Esto lo vemos muy bien en Oppenheimer cuando vemos cómo se van alternando, digamos, entre las distintas fases de la película, ¿vale? O sea, tenemos, por ejemplo, cuando se está creando la bomba nuclear, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, el juicio que realizan más tarde, pero que lo van alternando durante la película, ¿vale? Digamos que desde el principio ya se nos va poniendo imágenes del juicio que posteriormente se le hará a Oppenheimer, ¿vale? Y sin embargo también hay veces que nos muestra el pasado de Oppenheimer, cuando encuentra el trabajo, cuando le ofrecen el trabajo para crear la bomba nuclear, cuando habla con Einstein y demás, ¿no? Entonces bueno, he seleccionado algunos shots, ¿vale? De los que quería hablar para poder analizar un poquito más lo que sería la cinematografía, ¿vale? Entonces quiero que lo veamos juntos y vayamos un poquito analizando estos shots, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, hay muchísimos planos de este estilo, planos de detalle, planos como, bueno, de átomos y partículas y demás. Hay un montón de planos de este estilo. Vale, pero bueno, no me voy a centrar en esos planos que al final son como planos más como, digamos, enseñándote, pues eso, las partículas, los átomos y demás. Pero en este caso, por ejemplo, creo que una de las cosas que me parecieron más interesantes de esta película es el uso que se hace de la cámara, ¿vale? Fue una de las cosas que más me gustó, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a hablar del espacio negativo, ¿vale? El espacio negativo es básicamente dejar una parte de la pantalla, digamos, prácticamente, bueno, totalmente oscura, ¿vale? Para que el espectador no se fije en esa parte de la pantalla, sino que se fije en la otra parte, ¿vale? Este sería un espacio negativo, por ejemplo, y aquí tendríamos a él en silueta, que, bueno, hace un contraste muy grande con el fondo, y ahora veremos eso en otros planos, que también se utiliza bastante esta tonalidad, o sea, este contraste de tonalidades, ¿no? De acuerdo, había más planos. Bueno, planos de este estilo hay un montón, ¿vale? Planos en los que aparece él en primer plano, y esto es bastante curioso porque creo que lo que están tratando es demostrar lo que está él pensando, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en distintos planos, ¿vale? Bueno, hay más planos de estos. Pero bueno, de los que quería hablar están más adelante, ¿vale? Como por ejemplo aquí, que como vemos está la regla de los 3/3 perfectamente, aquí lo podemos ver, ¿vale? Se utiliza muchísimo también en esta película la regla de los 3/3, que como sabéis es dividir en partes iguales la pantalla en 3/3, y digamos las partes más relevantes de la imagen tienen que estar en estos puntos de intersección, ¿vale? Aquí, aquí o aquí, ¿de acuerdo? En este caso pues vemos que las caras cuadran perfectamente aquí. ¿De acuerdo? Esto se utiliza bastante en cine. Aquí también vemos exactamente lo mismo. Si a esto lo partimos en 3/3, vemos exactamente que ellos
quedan en esas intersecciones que hemos visto antes, ¿no? Luego también aquí algo muy interesante es la tonalidad, o sea, los contrastes de tonalidad, ¿vale? Como vemos, en blanco y negro. Me gustan mucho las películas en blanco y negro porque en cuanto a la iluminación, que al final es a lo que yo me dedico, se puede ver claramente, ¿vale? O sea, es como muy... Es uno de los ejercicios que solemos hacer con mis alumnos, suelo hacer mucho que pongan los planos en blanco y negro para que puedan fijarse en el nivel de iluminancia. Por eso me gusta mucho cuando una película es en blanco y negro, para ver un poquito, pues eso, la diferencia de contrastes y demás, ¿no? Entonces aquí vemos perfectamente que les separamos a ellos del fondo porque el fondo es muchísimo más intenso que ellos, ¿vale? Pero bueno, vemos un poco lo que os he dicho de la regla de los 3/3, ¿vale? Es una de las cosas que más me gustan de este plano. Luego aquí hay una cosa muy interesante y es que vemos cómo él está encuadrado dentro del propio plano. Él está encuadrado por la ventana, ¿vale? Es algo que me ha parecido también muy interesante. Y también vemos que tiene una técnica de iluminación que se llama counter change, que es básicamente cuando se ilumina una parte del personaje y la parte de detrás está más oscura y vamos a verlo aquí mejor, que creo que va a ser más sencillo de explicar. Aquí vemos cómo él está en sombra, esta parte está en sombra y la parte de atrás está iluminada. Y aquí, sin embargo, él está iluminado y la parte de atrás es más oscura, ¿vale? Esto es el curtain change, ¿vale? Es básicamente crear un contraste entre el personaje y el fondo en los dos lados del personaje, ¿vale? Todo esto está pensado, ¿no? Que no penséis que esto es algo que ha sido así por arte de magia o que ha sido casualidad, ¿no? O sea, realmente en las películas todo está súper medido, tanto la iluminación como el encuadre, como el fondo, todo, ¿vale? Todo está súper medido y aquí pues vemos eso que os he comentado. Luego aquí también vemos más del espacio negativo, ¿vale? Todo esto está oscuro y nos centramos en los personajes gracias al contraste que hay de luminancia, ¿vale? ¿Veis? Y realmente, bueno, él está más desenfocado, con lo cual nos vamos a centrar más en este personaje, ¿vale? Algo que me parece bastante interesante. Luego aquí es una cosa que me ha llamado también la atención y es que utilizan el Golden Ratio, que se llama, ¿vale? Que es esto de aquí, para, pues bueno, centrarnos en el personaje, en Oppenheimer en este caso, ¿vale? Esto es algo que se utiliza muchísimo, pero en todo, ¿vale? En cine, en pintura, en la naturaleza existe el Golden Ratio ¿vale? Que es algo que expliqué en el vídeo de composición, que os lo dejaré probablemente por aquí para que lo veáis, en la descripción o en algún lado, para que lo veáis, pero la verdad es que me parece bastante interesante. Luego, el siguiente plano es este de aquí, y es que se utiliza mucho la simetría en esta película, ¿vale? Vemos que el plano es completamente simétrico, ¿vale? No tiene por qué ser 100% simétrico porque, como veis, aquí tenemos cosas y aquí no, pero realmente nos genera una sensación muy de estabilidad, de equilibrio y demás, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Vale, y ahora lo vamos a ver en otros planos. Por ejemplo, en este también hay muchísimo equilibrio, muchísima simetría. Y es algo que la verdad es que me gusta muchísimo de esta película, ¿vale? Luego aquí también vemos lo mismo, pero bueno, esto al final es un primer plano y estos planos se repiten constantemente durante la película, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y básicamente lo que nos está... O sea, tanto el acting del personaje como que todo esto esté desenfocado, nos estemos centrando mucho en la cara. De hecho, si veis, está desenfocada hasta sus orejas, ¿vale? Esto significa que hay mucha profundidad de campo, ¿vale? Y es básicamente por eso por lo que se desenfoca tanto. Pues mira, la nariz incluso está un poquito desenfocada, como vemos. Esto nos genera una sensación de incomodidad, ¿no? Que es básicamente lo que está sintiendo el personaje, ¿vale? ¿Veis? El personaje está como... Al fin y al cabo es lo que os he dicho, ¿no? Que durante el progreso de la película vemos cómo el personaje va poco a poco sintiéndose como peor, más trastornado y demás, ¿no? Le cuesta más conciliar el sueño y bueno, tiene al final un duelo en su cabeza muy heavy por culpa de la bomba, ¿no? Luego aquí otra vez, simetría, vemos también que el personaje está aquí en el medio, vemos también que el fondo está bastante desenfocado, también vemos como pues eso, ¿no? Un poquito lo que os he comentado, es un primer plano y ya os digo que los primeros planos en esta película se repiten constantemente. Ahora vamos a ver otro, aquí. Bueno, este realmente no es un primer plano como tal, ¿vale? Es un medio plano, diría yo.
en plano medio, vaya. Pero bueno, vemos un poco también lo mismo, ¿no? Vemos cómo se siente el personaje. Aquí también más de lo mismo. Es que estos planos, como digo, se suceden durante toda la película. Sobre todo ya más en la parte del final. Veis también aquí que al final esto lo que nos está mostrando es eso, lo que él está pensando, ¿vale? Luego hay otro plano, aquí también, un poco más de lo mismo. Aquí también otro igual. Es que quería poneros estos planos para que veáis que se repite durante toda la película. Y luego hay un plano que no lo he puesto aquí, pero me parece también muy interesante y es muy parecido a este, solo que hay un montón de gente alrededor como animándole, bueno, como digamos aplaudiéndole por haber hecho la bomba nuclear, y él realmente no está orgulloso de ello, ¿no? Entonces la cámara se mueve muchísimo y está todo muy desenfocado, se blurrea todo muchísimo y así es como consiguen, digamos, una sensación de inestabilidad que al final no es más que la inestabilidad mental que tiene él en ese momento, ¿no? Que tiene Oppenheimer. Pero creo que no tengo el plano en este vídeo que hice, en esta recopilación de los shots que hice, pero bueno, no pasa nada. Luego aquí vemos un poquito lo mismo, ¿vale? Un poquito también de simetría, y también vemos líneas maestras aquí, ¿vale? Que nos ayuda a centrarnos en él. Luego aquí, esta me llamó mucho la atención porque vemos muchísima diferencia de contraste, ¿vale? Hay muchísimo contraste de luminancia. O sea, si nosotros entrecerramos aquí los ojos, que es otro ejercicio que le digo a mis alumnos que suelen hacer, aparte de que ya está en blanco y negro la película. Así que es muy interesante este plano. Y vemos que básicamente lo que nos fijamos es en esta parte de aquí, ¿vale? No solo también por el propio plano, ¿no? Cómo está hecho, que bueno, al final todos los personajes están mirando hacia allá. Luego estas líneas también, o sea, digamos que el punto de fuga nos está ayudando a centrarnos en él, ¿no? Como vemos aquí, el punto de fuga estaría pues más o menos por aquí, ¿no? Entonces de aquí saldrían las líneas. Así que eso también nos está ayudando a centrarnos en el escenario. Luego, bueno, aquí otro plano también bastante simétrico. Luego, este es uno de los planos que podríamos decir que también genera esa parte como de inestabilidad. Es también cuando... creo que este plano es cuando ellos empiezan como a patear el suelo y él se trastorna por eso, ¿no? Porque por el ruido y demás. Pero bueno, me parece también bastante interesante este plano, que tiene mucha profundidad de campo. Vemos como todo está súper desenfocado. Nos centramos en él, en cómo él... O sea, al final esto lo que nos hace es que él está en su propio mundo. O sea, aquí él realmente no está disfrutando del momento, él no está presente en el momento, sino que está en su propia cabeza, en su propio mundo, pensando en qué es lo que ha hecho, ¿no? Que ha creado la bomba. Y bueno, esto realmente es una opinión mía, ¿no? Porque, bueno, creo que al final es muy subjetivo, pero creo que sí, creo que es lo que nos quieren mostrar con esto, ¿no? O sea, al final, desenfocando todo tanto, es como cuando tú, por ejemplo, quieres hacer algo y estás muy ensimismado, hay una persona que está muy ensimismada y no tiene en cuenta lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces yo creo que con tanto desenfoque del fondo y centrándonos tanto en su cara, es lo que nos está un poco queriendo decir Nolan con este plano, ¿vale? Pero como os digo, es una opinión mía, ¿vale? Es un poco lo que a mí me hace sentir este plano, ¿vale? Luego ya aquí vemos un plano más general, en el que ya pues sí que nos centramos en la multitud. Luego aquí otro plano también simétrico, que ya es el último. Y bueno, vemos eso, vemos ya él ahí delante, con un plano totalmente simétrico, que también me ha parecido bastante interesante. Así que nada, yo creo que esto es un poco todo. Creo que ya nos hacemos un poco una idea de la cinematografía de la película. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Espero que os haya gustado el análisis. Y bueno, si queréis que haga más análisis de otras películas, pues dejádmelo en los comentarios y yo pues encantado lo hago. Y nada, nos vemos en la próxima.